buenas noches. Bienvenidos a este podcast educativo de teorías y estilos de aprendizaje de la Maestría de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el que hablaremos sobre 3 temas muy importantes: la enseñanza, los estilos de aprendizaje y la metacognición en estudiantes. Hoy tendremos un invitado especial, licenciado en Filosofía, magíster en Educación, el señor José Mayorga, quien nos aportará sus apreciaciones sobre estos temas. Bienvenidos. Bueno, hablemos de enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza se entiende como la acción de transmitir conocimientos, habilidades, valores e ideas para facilitar el aprendizaje a través de métodos y estrategias. Según Cortés, afirma que la transformación de la sociedad depende mucho de los cambios educativos en los procesos de enseñanza que se proponen en los países, en busca de formar ciudadanos que no sean excluidos del progreso y desarrollo. La sociedad necesita que la educación desarrolle competencias y talentos en los futuros ciudadanos para que se puedan desenvolver y sean un aporte positivo a la misma. ¿Qué ha cambiado entonces en la enseñanza actualmente? Hoy la enseñanza le apuesta a procesos más activos, donde el estudiante es el centro del proceso y el docente ha tomado un rol de facilitador, a veces actuando como un par o en ocasiones como un guía en el proceso de aprendizaje. Entonces, le preguntamos a nuestro experto invitado, ¿cómo podríamos mejorar esos procesos de enseñanza hoy día? Vale la pena recordar que es necesario cambiar y transitar por el comienzo de una pedagogía que busque precisamente el aprendizaje propio, significativo pero propio. Por eso no nos podemos quedar en el modelo receptivo, sino que tenemos que avanzar a un modelo donde el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. Podemos hablar de 3 estrategias o de 3 momentos que se podían tener en cuenta a la hora de hablar de estos procesos de enseñanza. Lo primero sería hablar de metodologías activas. Se trata de implementar nuevas estrategias para que cada estudiante construya su propio conocimiento, teniendo en cuenta su experiencia y siempre teniendo un pensamiento crítico hacia lo mismo. También está entender que la inteligencia artificial hoy es un elemento que no se puede prescindir y que de verdad se necesita que se convierta en una herramienta para planificar no solo el proceso de aprendizaje del estudiante, sino en la ejecución de la docencia. Por eso tenemos también que fomentar el compromiso y la participación, porque no se trata de aprender para memorizar, sino se trata de aprender para implementar un sentido de compromiso, de sociedad, de participación ciudadana. El conocimiento tiene que ser práctico, se tiene que dar una utilidad a lo que se está aprendiendo. Por eso hay que asegurarse de que esos estudiantes comprendan que es importante ese conocimiento para su vida futura. Ahora bien, hay que crear una atmósfera donde haya oportunidad de aprender, donde todo el mundo sienta que puede aportar y que su conocimiento es indispensable e imprescindible a la hora de construir sociedad. Por eso es importante entender que todos nosotros como docentes tenemos una responsabilidad social y como estudiantes también tenemos esa misma responsabilidad. El conocimiento, la búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje lleva consigo una tarea conjunta, donde el profesor, el alumno, son elementos indispensables a la hora de hacer ver estos procesos. Bueno, profesor, muchas gracias por la ilustración en este tema. Ha sido de mucha ayuda. Pero pues hablando de enseñanza, entonces ahora tendríamos que hablar de estilos de aprendizaje. Consultando la bibliografía, me encuentro yo
que Gómez y Gil plantearon un concepto de estilos de aprendizaje sobre qué es la forma en que cada uno de esos estudiantes aprende un determinado tema. Es decir, cada uno tiene una manera diferente de aprender un tema o un trabajo en particular. Luego, otros autores ampliaron el concepto y ahora incluyen cuestiones como lo cognitivo, lo afectivo, lo fisiológico, lo sensorial, el entorno social, cultural, lo ético, la personalidad, y todo esto sirve como indicador para determinar cómo una persona percibe, se interrelaciona y responde a sus ambientes de aprendizaje. Y pues teniendo esto en cuenta, también tenemos que hablar de tipos de aprendizaje. También sabemos que en los años 60 y hasta principios del siglo XX se plantearon muchos modelos de estilos de aprendizaje y hasta hoy incluso se utilizan, muchos los conocemos el día de hoy. Entre estos, pues podemos destacar el estilo visual, auditivo, kinestésico, lectoescritor, y de ellos podemos decir dos cosas en particular. Estos modelos se siguen estudiando y se sigue mejorando su aplicabilidad hasta el día de hoy. Y segundo, pues que cada modelo tiene un instrumento diagnóstico a través del cual una persona se puede evaluar y puede saber exactamente cuál es su forma o su estilo de aprender. Ante tanta información, profesor, nos gustaría que nos ilustrara al respecto sobre cómo podríamos nosotros ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje de un estudiante. Bueno, sí. Aquí juega un papel importante el cambio de enfoque, porque se debe hacer esa transición entre pasar de la memorización, esa memorización pasiva que se promovió como primera forma de aprendizaje, y darle paso a lo que en la modernidad se llama como la metacognición activa, es decir, cuando el estudiante aprende a aprender, descubre la riqueza de su aprendizaje. Entonces, no se trata solo de estudiar más, sino de procesar la información que se tiene, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues hay que mejorar el sistema de enseñanza para que el aprendizaje también tenga una mejora, una mejoría, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es aplicar la metacognición en el estudiante para que él se concientice de que si aprende mejor y mejora sus esfuerzos en aprender, pues su respuesta ante el mundo va a ser mucho más efectiva. Entonces, eso implica cambiar técnicas de estudio, de lectura e incluso implementar la autoevaluación como una forma de aprendizaje. Lo otro es que hoy en día la inteligencia artificial, la tecnología y las demás formas de tecnología académica ayudan mucho también a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque hay estrategias que ayudan a que estos muchachos alcancen más profundamente conceptos, a que descubran más formas de mirar un texto, de cómo ya no se trata de leer y si no entendió vuelva y lea y lea y lea y lea y lea, sino que aquí lo importante es quizá de pronto cerrar el libro y ver qué ha quedado, ¿no? Qué ideas me quedaron de todo lo que le di, y esa forma de recuperación de conocimiento ayuda mucho a aprender, ¿no? Estudiar los contenidos de pronto con más intensidad, ¿no? Porque quizá a veces también la presión académica de responder a un trabajo hace que se presenten formas pues muy apresuradas de conocimiento, sin reflexión objetiva, sino simplemente hacer y presentar un trabajo, ¿no? Entonces, y por último diría yo que una forma de mejorar el proceso de aprendizaje de un estudiante, sumada a las dos anteriores, es
entender que hay que concentrar los esfuerzos también en una sola cosa. Si bien es cierto, la capacidad cerebral de un ser humano es grandísima, la calidad del aprendizaje también depende de la concentración profunda, de la atención que se le coloque a lo que se quiere hacer. Entonces, hay que trabajar con atención, también darle los descansos necesarios al cerebro. Y todas estas cosas son sumamente importantes porque se convierten en estrategias para mejorar los procesos de aprendizaje y son las que nos promueve el mundo actual, ¿no? Por último, todo esto se encierra en tener en cuenta la tecnología, no como una forma de desplazar el pensamiento, sino más bien como para ayudarlo a expandir. La riqueza y la globalización del concepto y de los conceptos académicos ayudan muchísimo a tener más claridad y más diversidad de conceptos y de aprendizajes que nos pueden llevar a generar nuestro propio aprendizaje como estudiantes. Y por eso es importante que también con el tema ahora de la inteligencia artificial, pues entendamos que todo no es para desplazar la capacidad del hombre de pensamiento, sino que es que la inteligencia artificial es una herramienta que puede tutorear muchos de nuestros procesos, nos puede expandir en conocimiento. Entonces, si queremos aumentar el nivel educativo de nuestros estudiantes y su aprendizaje más significativo, pues es necesario tener en cuenta estas cositas y otras más que más adelante quizá de pronto podamos hablar. Bueno, profesor, entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta el momento, podemos decir que cobra un gran valor el concepto de metacognición en todo este proceso. Usted mencionó hace un momento la metacognición activa como el proceso de aprender a aprender. Este concepto es un poco desconocido, confuso para muchos porque es del campo de la psicología y las ciencias de la conducta. Pero para nuestra audiencia, ¿cómo lo hacemos más claro? ¿Cómo sería la metacognición en el ámbito académico? Por favor, ilústrenos con un ejemplo fácil de entender para un estudiante. Bueno, pues tú misma lo mencionaste, ¿no? Aprender a aprender. Entonces la metacognición implica reflexionar sobre cómo aprendemos y tomar conciencia de cómo mejorar ese aprendizaje. Esa es la tarea del estudiante. Pero también es tarea del docente generar en el aula estrategias, herramientas que lleven a esa conducta, que lleven a esa reflexión. Un ejemplo claro de la práctica docente o más bien del aprendizaje del estudiante es, por ejemplo, antes de empezar a estudiar un capítulo de un libro, es bueno preguntarse qué tan difícil es para el estudiante lo que está haciendo, ¿no? Lo que va a hacer o qué cosas no tiene claras y hacer un esquema principal sobre las tareas o sobre lo que no entiende. Para que durante el estudio, pues también viendo la poca capacidad que tenemos de entender un tema respectivo, pues tengamos en cuenta desde la reflexión y como estudiantes que hay cosas que nos distraen y que no nos permiten concentrarnos a la hora de hacer una lectura, de abordar un texto, de abordar un libro. Por lo tanto, una reflexión metacognitiva sería apagar las redes y concentrarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y después de haber leído el capítulo, entonces sería algo así como ¿qué se me escapó? Preguntarme a mí mismo qué se me escapó del texto, qué cosas no me quedaron claras y empezar a escribirlas y hacer tarjetas de memoria, hacer tickets de reflexión y sobre todo ayudarse visualmente de las herramientas que nos da como pauta el sistema educativo, ¿no? Entonces, aquí cobran mucho valor los mentefactos, los cuadros de contenido, los cuadros relacionales, los análisis comparativos y sobre todo ahí cobra también muchísimo valor lo que el docente puede hacer para enseñarle a los muchachos cómo hacer ese tipo de reflexiones desde o ese ejercicio desde la dinámica de los mapas conceptuales, porque uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que no sabemos diferenciar un mapa conceptual de un mapa temático, de un mentefacto, y hacemos unos ejercicios bastante complicados. Entonces,
Ahí está un ejemplo muy sencillo de lo que es la metacognición, es no quedarme con las preguntas, reflexionar sobre lo que me incapacita frente al conocimiento y además de eso, pues tener en cuenta que puedo tener herramientas que me ayudan a reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje. Bueno, profesor, tema muy interesante hemos traído el día de hoy. Agradecemos, profesor, su tiempo, su conocimiento acerca de estos temas, un poco complejos para entender, pero muy interesantes. Agradecemos a nuestra audiencia la atención prestada. Y bueno, volveremos en otra ocasión con un tema igual o más interesante que el que hemos tratado el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí, por prestarnos sus oídos y buenas noches.